Kurapika Kakurta es un personaje con una personalidad muy interesante, lo que provoca que veamos una enorme cantidad de escenas que son tanto épicas como espectaculares y algunas bastante profundas. De todas ellas, considero que estas tres son las que mejor nos muestran las características que más distinguen a este personaje. Y a continuación yo, Antonio de qué personaje de anime, te contaré por qué creo eso al hablarte de cómo estas escenas nos muestran al verdadero Kurapika Kakurta. El primer rasgo de su personalidad del que hablaré es que es increíblemente inteligente, característica en la que se distingue bastante en este anime, siendo posiblemente uno de los personajes con mejor capacidad de análisis, agilidad mental y perspicacia. O tal vez solo lo veo así porque el resto de personajes con los que pasamos más tiempo, digamos que no son los más brillantes del mundo, a excepción de Killua, pero pues la influencia de Gon a veces me lo amensa un poquitín. Sea como sea, Kurapika destaca en este apartado intelectual, y para mostrar esto, podría mostrar muchas escenas en las que se nota que sabe usar el cerebro, como por ejemplo cuando evita una pelea completamente innecesaria contra Hisoka, o el hecho de crear un conjunto de habilidades que le permitan someter a monstruos de otro nivel, como lo son los miembros del Genei Ryodan. Sin embargo, creo que una escena clave en la que resalta su inteligencia es cuando tiene su primera prueba para trabajar para la mafia. Es increíble que Kurapika se haya dado cuenta de la naturaleza nensística de los enemigos con el mero hecho de observar a sus oponentes, a diferencia de Basho, que tuvo que lanzar un ataque para darse cuenta. Y no solo eso, encontró una forma de detectar al usuario que los estaba controlando, guiándose por los patrones de ataque y la cantidad de los enemigos. Además hay que decir que si bien no es como que los demás participantes entraran en pánico, sí se aceleraron un poco. A diferencia de nuestro prota, que desde el principio del ataque mantuvo la cabeza fría y como todo el macho alfa que es, solo sacó su cadena para deshacerse de cualquier posible problema, al mismo tiempo que analizaba la situación a la velocidad del rayo. El que Kurapika haya descubierto tan rápido cómo funcionaba la trampa y sobre todo cómo deshacerse de ella, es parte de la razón por la que considero que esta escena es la que mejor representa la gran inteligencia que tiene este personaje. Pero no solo la elegí por eso, también la escogí porque la demostración de esta característica tan propia de él fue fundamental para ganarse el respeto de sus futuros compañeros y que posteriormente fuera elegido como el nuevo líder del cuerpo de guardaespaldas de Neo Nostrade, poniéndose un paso más cerca de alcanzar sus objetivos de destruir al Ryodan, pero sobre todo de hacerse con los ojos escarlata de su clan. Cosa que vuelve esta escena una muy importante para este personaje y que conecta de manera directa con la escena que veremos a continuación. Otra característica primordial en este personaje es su profundo odio hacia el Genei Ryodan y por ende su búsqueda de venganza, que define en gran parte su participación en esta historia. Para hablar sobre este rasgo de la identidad de Kurapika, creo que no puede haber otra escena que la del momento de la madrina y muerte de Ubogin. Ver la furia con la que este personaje golpea al miembro 11 de la araña, mezclado con el sufrimiento de este monstruo, reflejan muy bien lo oscuro de esta parte del corazón del Kurta. Pero más importante aún es todo lo que esto implica. O sea, todo el camino que tuvo que atravesar para poder obtener la habilidad necesaria para tener una mínima posibilidad de someter a un miembro del Genei Ryodan, demostrando que su venganza era más importante que su propia vida al ponerse en un permanente riesgo de muerte a cambio de poder. Sumado a eso, también tomó elecciones complicadas para acercarse a la araña, de una de las cuales ya hablé en la característica anterior, es decir, trabajar para lo más asqueroso y peligroso del bajo mundo de Hunter x Hunter. Finalizando todo en esta escena en la que sus sacrificios dan frutos, pudiendo acabar casi sin problemas con un tipo que aplastó brutalmente a la élite guardiana de la mafia. Y esta muerte ayuda a enfatizar aún más lo profundo del odio de Kurapika hacia esta organización, ya que demuestra que no le importa convertirse en un asesino para conseguir su venganza. Claro que eso no significa que Kurapika caiga al nivel de ser un monstruo insensible como los tipos a los que desprecia, cosa que demuestra al decir cuánto le disgusta darle de fregadazos al indefenso Ubogin y sobre todo al darle un entierro decente a su cuerpo aun con todo el odio que tiene hacia el Ryodan. Sin duda todo lo que este personaje tuvo que atravesar durante su aventura está determinado por el odio, y como tal forma parte de él a un nivel muy profundo. Sin embargo, no llega a consumirlo al grado de hacer una locura, como pasa con otros personajes de anime que se pierden a sí mismos en su búsqueda de venganza.
El que Kurapika sea capaz de evitar ese abismo se debe a que hay una característica que es aún más fuerte que su odio. Como hemos visto en las características anteriores, las habilidades de Kurapika fueron diseñadas especialmente para eliminar a la araña. Sin embargo, estos esfuerzos terminaron siendo en vano. Bueno, con la excepción de que se echó a Lubogin. Este fracaso se debe a que lo más importante para él son sus amigos. Como bien vemos en esta escena, en la que toma la decisión de rescatar a Gon y Killua, aunque eso signifique que el Genei Ryodan pueda seguir haciendo sus cochinadas libremente. Decisión que no hubiera sido tan complicada de no ser por el mero hecho de enterarse sobre una de las normas que rigen al Ryodan. El líder no es tan importante como el grupo en sí, lo que volvía completamente inútil dejar fuera del juego a Chrollo, tal y como Kurapika había ideado en un principio. Sin embargo, a pesar de saber que eso no le provocaría ni un rasguño a la araña, este personaje decidió hacerlo, ya que era la única forma en la que podía recuperar a sus queridos morritos traviesillos. Fortaleciendo el significado de esta escena y lo importantes que son los amigos para el Kurta, tenemos lo que pasó poco después de enterarse sobre lo inútil de eliminar a Chrollo. El desquiciado nacido en Ciudad Meteoro usa sus habilidades para fregar psicológicamente y harta a Kurapika hasta un punto en el que lo más natural era perder el control y simplemente aplastar su corazón, tal como hizo con Ubogin. Pero aún teniendo enfrente al máximo responsable del Ryodan, quien además se le estaba poniendo al brinco, de manera verbal obviamente, nuestro prota hizo un esfuerzo sobrehumano por controlar todo el odio que sentía en esos momentos, priorizando el futuro intercambio para rescatar a sus amigos. Y este odio no era cualquier cosa. Tomemos en cuenta que esta emoción era lo suficientemente grande como para volverlo un asesino, tan profunda como para hacerle odiar a cualquier arañita que llegara a pasar por su vista, y tan importante como para que su inteligencia y serenidad, vistos en la primera característica de este video, desaparezcan por completo cuando está frente a algo relacionado con el Ryodan, volviéndolo un hombre impulsivo e irracional. Cosa que, por cierto, fue lo que causó que secuestraran a Gon y Killua en primer lugar. Sin embargo, esa enorme rabia y locura no fue tan grande como su deseo de proteger a sus amigos. Como detalle adicional a esto, quiero decir que la mayoría de las veces que lo vemos con sus ojos escarlata es porque pasa algo relacionado con el Genei Ryodan o con los ojos del clan Kurta, excepto por la ocasión en la que Gon recibe la primera buena madrina en su vida, en donde el sufrimiento que le estaban provocando a su amigo fue suficiente para alterarse emocionalmente y estar a nada de meterse en la pelea. La mezcla entre estas tres características, su gran inteligencia, su odio profundo y el valor que le da a la amistad, dan como resultado al verdadero Kurapika Kurta, un personaje demasiado interesante y complejo, además de convertirlo en uno de los personajes que peor la ha pasado en Hunter x Hunter. ¿Pero será quien más ha sufrido? Pues si quieres averiguarlo, mira el video que está apareciendo aquí.